Bienvenidos a una nueva entrevista de 24 horas de economía. Hoy nos acompaña Luis Garbia, quien es director del máster en riesgos financieros de ICADE. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, José Antonio. Encantado de estar con vosotros. Hemos visto en las últimas horas que Patxi López presumía de que el ciudadano elegía al PSOE como buen gestor económico y que era la primera vez que elegían a la izquierda por encima de la derecha, viendo cómo había evolucionado las políticas económicas del gobierno de Sánchez. Y yo quería preguntarle si usted considera que las políticas económicas de Sánchez realmente son tan sólidas o han dado los resultados tan fuertes como para cambiar esta visión general del ciudadano español de que la derecha gestiona mejor los recursos económicos que la izquierda. Sí, a ver, Molière, el escritor francés, decía que el trabajo de un médico consiste en entretener al paciente mientras la naturaleza obra su curso. A ver, los políticos obran políticas igual que un médico hace medicina, pero luego también el paciente se pone malo porque ha cogido frío y se recupera porque la naturaleza le lleva por el camino de ponerse bien. Sin duda, las políticas de izquierdas, al ser más redistributivas, Ujú. priman más el reparto de la riqueza que la creación de la riqueza. No son unas políticas que en circunstancias de depresión ayuden a quitarnos la depresión de encima. En cambio, las políticas de derecho prima más la creación de la riqueza. Esto es teoría económica de toda la vida. ¿Qué hemos visto durante la pandemia? Pues donde hemos visto es que la naturaleza de España durante la pandemia era peor que la de Alemania. Es decir, España, que es un país basado en servicios, ha Sí. sufrido más la pandemia, gobierne quien gobierne. Y ahora que estamos viendo que tenemos una crisis asociada en origen con la inflación, con la guerra de Ucrania, el euro hemos visto meses pasados cómo se ha devaluado frente al dólar, y tenemos un buen terreno porque todavía no hemos salido ni de la crisis del 2018, pero es que si me apuras, de la del 2020, si me apuras, tampoco hemos salido de la crisis del 2008. Es decir, en el año 2019 llegaron más o menos unos 83 millones de turistas a España. El Sí. año pasado han llegado 70. Todavía nos queda mucho camino por recorrer. Lo que quiero decir es, durante la pandemia, España, por las características de España, ha sufrido más que otros países. Y no toda la culpa es del PSOE. Y ahora, por las características de España, vamos a crecer más y mejor que otros países de Europa. Y no todo el mérito es del PSOE. En este sentido, gracias a Dios, la capacidad de acción de nuestros políticos es limitada, porque si realmente pudieran afectar en la economía todo lo que ellos quieren afectar, pues no podríamos, la economía no funcionaría. Gracias a Dios la economía funciona mucho, depende mucho más de familias y de la gente que trabaja y se levanta y madruga cada día para sacar el país adelante, José Antonio. Es que nos parecía sorprendente de que el portavoz del PSOE presumiera de estas políticas económicas cuando España es uno de los pocos países que no ha recuperado el PIB previo a la pandemia. Hacer análisis de PIB con la inflación de por medio es complicado. En términos de PIB sí que estamos a un nivel relativamente parecido, pero no hay que olvidar que tenemos ese elefante en la habitación que se llama inflación. Es decir, en términos de PIB se ha recuperado, pero milagrosamente, que se entienda mi ironía, la Ujú. recaudación fiscal no es que se haya recuperado, es que estamos en más de 210.000 millones de euros de recaudación, lo cual es mucho más del 2019. Estoy de acuerdo con tu sorpresa, José Antonio, y en determinados aspectos, en relación con el crecimiento, todavía no hemos salido del agujero del 2019, todavía seguimos afectados por el coronavirus y antes te he comentado que también seguimos con un paro superior al 10% desde el 2008. Es que no hemos salido todavía del hoyo de la crisis del 2008. Pero en términos de recaudación, es decir, el Estado está sacando más dinero que nunca, lo cual no deja de ser, como bien comentabas, José Antonio, sorprendente. Sin embargo, el gobierno logra esta recaudación gracias a aspectos como la financiación y a muchos impuestos que han, por así decirlo, colado por la puerta de atrás. Uno de estos ejemplos es que reducían el IVA de ciertos alimentos, pero luego implementaban el impuesto al plástico. Sí, pero al final la recaudación efectiva con el IVA, esto es lo que comentaba con Molière. Afortunadamente, los políticos tienen una capacidad de acción mucho menor. ¿Por qué estamos viviendo esta recaudación explosiva? Pues básicamente por tres, cuatro motivos. Durante la pandemia, el movimiento de efectivo ha bajado. La gente, Ujú. acuérdate, José Antonio, que no pagábamos en efectivo, no nos fuéramos a contagiar. Sí. Muchos establecimientos que funcionaban con efectivo ahora funcionan con tarjeta.
la tarjeta es mucho más fácil de controlar. Y luego, para mí, el efecto que es más poderoso de todos es que mientras que, en general, la administración pública sigue en el siglo XVII, en el siglo XVIII, sigue sin estar modernizada, Hacienda está modernizada al 300%. Hacienda es digital. Hacienda recauda todo lo que puede ver. O sea, estamos conviviendo con una administración pública que funciona en dos tiempos. La parte del gasto público es muy difícil de saber a dónde van nuestros impuestos, pero la parte de la recaudación, pues de repente estamos recaudando todo lo que se mueve. ¿Por qué? Porque todo lo que se mueve es digital. Hacienda tiene un control sobre los bancos muy grandes. Y mientras que la mayor parte de la administración pública sigue en el siglo XVIII o XIX, Hacienda sí que está en el siglo XXI y está absolutamente digitalizada. La recaudación del plástico, el impuesto de patrimonio, todos estos impuestos al final representan, pues la recaudación de plásticos, 1.000, 2.000 millones de euros. La parte de patrimonio, 3.000 millones de euros. O sea, son cantidades, el impuesto de sociedades son 25.000 millones de euros, son cantidades relativamente, 28.000, perdón, son cantidades relativamente pequeñas frente a la parte mollar, que es el IVA y el IRPF. O sea, al final, por mucho que el médico intente darnos medicinas, la naturaleza lleva un transcurso normal y la gente lo que hace es trabaja y paga impuestos. Los impuestos los pagamos, en definitiva, entre tú y yo, José Antonio, o bien por consumo o bien por IRPF. Hablando del tema de la inflación, hemos visto que hay una tendencia ligera a la baja que se ha colocado, si no me equivoco, en el último registro en 3,3%. Sin embargo, veíamos que el tema de los alimentos, el sector de los alimentos, se mantenía por encima del 16%, siendo el gran quebradero de cabeza del gobierno. Se habla de ciertas previsiones de que podría ir reduciéndose durante los próximos meses. No sé si usted comparte este análisis. A ver, el problema es el equilibrio, José Antonio. Es muy difícil recuperar el equilibrio una vez nos hemos desplazado del equilibrio. Imagínate una caja de bombones donde están todos los bombones colocaditos. Movemos los bombones, movemos la caja, y estoy pensando en las materias primas, estoy pensando en el tráfico de contenedores, movemos la caja de bombones y cuando paramos de mover la caja, los bombones no están milagrosamente en su sitio, sino han quedado todos descolocados. Pues con la inflación tenemos un efecto parecido. El sector de la alimentación está ahora absolutamente patas arriba. Y a todo esto hay que meter los llamados, lo que los economistas llamamos los efectos de segunda orden, de segunda ronda de la inflación, de segundo orden. Es decir, llega la inflación, en este caso por la energía, pero una vez ya ha llegado la inflación, empezamos a subir los salarios para compensar estas subidas de inflación. Y estas subidas de salarios y subidas de costes, ¿qué hacen? Crear todavía más inflación. Es un ciclo, una espiral inflacionista que lo que nos permite es, lo que provoca es que no lleguemos al estado inicial. Todo aquel que piense que esto de la inflación es un shock temporal y que después del shock temporal vamos a volver al estado inicial, es un ingenuo. ¿Por qué? Porque no conoce suficiente economía como para saber que una vez desplazas a un sistema del equilibrio, es prácticamente imposible volver al estado inicial, José Antonio. Es decir, que aquellas familias que estén esperando que los precios del alimento vuelvan a lo que eran previos a la situación de Ucrania y al COVID, que se olviden. Totalmente. Y además, en relación con las familias y sobre todo las familias más desfavorecidas, tenemos un factor adicional. Imagínate una familia que consume producto fresco. Llega la inflación y renuncia a consumir producto fresco y empieza a consumir producto congelado o más producto procesado. O en lugar de comprar merluza, compra un pescado más barato. Sí. Una vez esa familia ha cambiado sus hábitos, va a ser muy difícil que vuelva a recuperar esos hábitos. Y además, cuando bajan los precios, nosotros solemos pensar la inflación en términos medios, pero una bajada en el consumo de alimentos del 5% no significa que todos los alimentos, el consumo de todos los alimentos haya bajado en un 5%. Significa que mientras determinados productos procesados o más baratos, su consumo ha incluso aumentado, en economía se estudia siempre la mortadela como bien que es inelástico. Mientras unos alimentos no solo no han disminuido, sino su consumo ha aumentado, tenemos otros alimentos que además suelen ser más saludables, cuyo consumo no ha bajado el 5% medio, sino que ha bajado un 10 o un 15%.
¿Quién acaba siendo perjudicado por estas bajadas o cambios en los hábitos alimenticios? Pues como siempre la gente más vulnerable, gente mayor, familias con hijos y gente con rentas más bajas. Con las elecciones a la vuelta de la esquina es evidente que el tema de la inflación ha servido un poco de efecto boomerang para atacarse entre políticos, a las empresas, mientras un sector del gobierno culpa a cadenas como Mercadona de inflar inflación a través de sus márgenes de ganancias, las empresas se defienden asegurando que ellos elevan o reducen los precios según las propias condiciones del mercado. Quería preguntarle a usted si realmente considera que las empresas se están haciendo de oro a través de la inflación o si por el contrario simplemente el escenario que ha tocado vivir. Es un río revuelto. Y río revuelto, pues ganancia de pescadores sin duda. Eh, Todo aquel que tiene más poder gana más. ¿Por qué? Porque el que tiene más poder tiene mejor sitio donde agarrarse y en este sentido, ¿las grandes multinacionales están ganando más dinero con la inflación? Sin duda, sí. Pero no hay que irse al tema alimenticio. Lo estamos viendo también con tema de hidrocarburos. O Ujú. sea, ¿están ganando los más grandes más? Sí. Pero es que, José Antonio, el más grande de todos es el Estado. Y el Estado, como hemos comentado antes, está recaudando más que nunca. O sea, por un lado, respondiendo a tu pregunta, cuanto más grande eres, cuanto más consolidado estás en el mercado, más ganas. Eso es de cajón. Dicho eso, tú me has dado la respuesta. Este año tenemos elecciones. Es mucho más fácil buscar un enemigo común, llámalo empresario, llámalo, no lo sé, llámalo Satán, buscar un enemigo común, Estados Unidos, China, Rusia, el que sea, Sí. que ser autocríticos. Y yo creo que si queremos construir, lo que tenemos que hacer es todos sentarnos y ser autocríticos y ver que si en lugar de mirar a la carretera, miramos cuando estamos conduciendo al velocímetro, pensamos en elecciones en lugar de en economía, en criterios electorales en lugar de criterios técnicos económicos, nos vamos a dar un guantazo. O sea, en lugar de buscar enemigos, lo que tenemos que hacer es, y además es que es compatible, crear riqueza. Y cuando se esté creando riqueza, automáticamente después pensamos en repartirla. Lo que no tiene sentido es poner los bueyes detrás del carro. ¿Quién crea riqueza? Los empresarios con los trabajadores. Si tú a un empresario le dejas que cree riqueza, ese empleado, ese empresario con sus trabajadores va a pagar todavía más impuestos, va a crear todavía más riqueza y empezamos a caer en unos círculos virtuosos que los economistas conocemos bien. No es hora de buscar culpables, no es hora de buscar enemigos, es hora de sentarnos, de buscar un gran pacto de Estado y decir, España es un país maravilloso, basado en el sector servicios. Además, tenemos una grandísima oportunidad con la digitalización. Los bancos europeos están hechos unos zorros. Nuestro sistema financiero ahora sí es competitivo. O sea, tenemos una serie de características en España que nos hacen un país excepcional. Pues en lugar de estar dándonos de guantazos entre derechas e izquierdas, vamos a sentarnos y ponernos a construir. Yo lo veo de cajón. El problema es que la tentación cortoplacista de a cambio de un mensaje en redes, de llamar un poquito la atención, conseguir Sí. rédito electoral, es alta. Esa visión de buscar un enemigo extranjero o común, por así como lo llamaba, es que recuerda mucho a Orwell cuando decía lo de búsqueda de un enemigo extranjero que nos una a todos y sumado a este ataque a las empresas que muchos analistas consideran que lo que busca es generar pobreza para someter a la población a subvenciones, ayudas del Estado. No sé si usted comparte esta idea de que el gobierno quizás sí está buscando una lucha completa y directa contra las empresas para someter a la población a esa necesidad de ayudas y subvenciones. A ver, yo no personalizaría tanto en el gobierno que aún así lo que vivimos la semana pasada con Ferrovial es un Ujú. ejemplo clarísimo de esto a lo que estás apuntando. Estamos en un momento de transición brutal. Estamos pasando de un mundo industrial en el cual la gente iba a trabajar a las fábricas a un mundo digital en el cual estamos descubriendo, y cada vez lo hacemos a una velocidad mayor, que el concepto trabajo ya no se va a seguir desarrollando igual. En el mundo digital en el que estamos, en las últimas semanas hemos descubierto cómo todo aquel que pase más de un 50% de su tiempo delante de una pantalla, en meses su forma de trabajar va a cambiar.
hemos descubierto durante los últimos años cómo sectores enteros o incluso islas, si hay un volcán o si hay un virus, cambian su forma de funcionar de un día para otro. Hemos descubierto cómo cada vez más nosotros físicamente trabajamos menos Ujú. y trabajan más las máquinas y los ordenadores. Por un lado, si tú le dices a los chavales de 18 años que les vas a dar 400 euros a cambio de un voto, yo creo que los chavales de 18 años son suficientemente inteligentes como para entender que les están comprando el voto y que con independencia van a coger los 400 euros y luego van a votar a quien le dé la gana en las circunstancias que le dé la gana. Por un lado, comprar votos, pues es una tentación cortoplacista. Lo que sí que es necesario es repensar la forma que tenemos de funcionar. Y estoy yendo hacia la renta universal. Si trabajan las máquinas, estoy yendo a repensar. No estoy diciendo que la propuesta sea la renta universal, pero es que tenemos un país donde 15 millones de personas, de una forma u otra, están subvencionadas. Ujú. Tenemos 9 millones de pensionistas, tenemos 3,4 millones de trabajadores públicos, tenemos 3 millones de parados, sin meterme en otros tipos de subvenciones. Es que ya, y si además esos 15 millones pensamos en términos de familias, probablemente 30 millones o 40 millones de, perdón, 30 millones, 15 millones de familias, 30 millones de habitantes Eso. estén en hogares que reciban una renta pública. Eso es un hecho, eso es un hecho. ¿Tiene sentido que alguien se saque una oposición con 20 años y durante el resto de su vida no se siga trabajando en automático cuando hay robots que hacen el mismo sistema? ¿Tiene sentido que haya pensionistas que con 65 años se jubilen? ¿Tiene sentido? Hay tantas cosas que tenemos que repensar porque el sistema de pensiones se montó en el año 86, el sistema fiscal se montó en los años 70. Tenemos que redefinir todo nuestro sistema, pero desde la calma y el consenso. ¿Comprar votos? Pues yo, es una tentación en el corto plazo, pero es que en el medio y en el largo plazo va a haber gente pues, que tiene que estar tranquila en su casa y tiene que seguir teniendo una forma de consumir. Tenemos que repensar también todo el sistema de incentivos. O sea, el mundo, José Antonio, que conocíamos hace 20, 30 años, cada vez está más cerca de dejar de existir. Y yo cada vez le doy más vueltas a pensar cómo tenemos que funcionar en este nuevo mundo en el cual nos dominan los teléfonos móviles, nos dominan los medios de comunicación, nos domina el cortoplacismo, nos domina la emocionalidad, la emoción. Tenemos que darle vueltas a todo eso, José Antonio. Al hablar de esto, justo dar una vuelta a varios sistemas, incluidos el de pensiones, me viene a la cabeza la reforma reciente de Escrivá y no sé si usted considera que va por un buen camino, el ministro. A ver, yo creo que hay poca gente en este país que sepa más de pensiones que Escrivá. Luego, además, Escrivá, como Calviño o como Planas, están dentro de un gobierno que gobierna en coalición. Ujú. ¿Escrivá lo intenta hacer lo mejor posible? Pues yo creo que sí. ¿Y llega un momento que está cansado? Pues creo que también. Dicho eso, que a mí Escrivá es un técnico que me parece fabuloso. Eh, Llamar reforma de pensiones a un parche que se ha hecho para cumplir con el mandato europeo me parece cuanto menos pretencioso. Para mí lo que se ha hecho es un apaño para seguir funcionando con Europa y antes o después tenemos que hacer la verdadera reforma de las pensiones, reforma con mayúscula. Igual que en su momento, en los años 80, tuvimos el Pacto de Toledo, Ujú. los pactos de Toledo, pues cada vez más todos los partidos se van a tener que sentar y tenemos que llegar a una solución, porque la realidad, mira cómo están en París con las Sí. pensiones, y es que si miramos la pirámide demográfica de París, es un ladrillo. La pirámide demográfica de París es un ladrillo, mientras que la pirámide demográfica de España Bien, bueno. es como un triangulito. Lo que quiero decir es, el futuro de las pensiones en París presenta menos problemas demográficamente que el futuro de las pensiones en España. En España todos los del baby boom se van a jubilar. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que si hace 10 años había 3 cotizantes en España por cada pensionista, ahora más o menos hay 2,1, ha subido un poquito la cifra, 2,2, por la disminución del paro ha subido un poquito la cifra, pero hay 2,2
trabajadores cotizantes por cada pensionista, pero es que dentro de 10 años va a haber 1,5 cotizantes por cada pensionista. Y no lo digo yo, lo dice la naturaleza demográfica española. Por lo tanto, la reforma de Escrivá, me parece pretencioso llamarlo reforma. Es un trabajo hecho por alguien que sabe mucho, pero sin duda vamos a tener que hacer cuanto antes mejor la reforma grande de las pensiones. De lo contrario, ¿considera que podemos vivir en España situaciones como las que se están viviendo en París? A ver, yo recuerdo ahora, no estos días, lo recordé más durante la pandemia. No sé si Sí, te acuerdas, José Antonio, de un perro que se llamaba Excalibur, sí, al que sacrificaron por el ébola. sí, Y que salió la gente a la calle porque habían sacrificado a un perro por el ébola. sí. Afortunadamente parece ser que los españoles de aquello del ébola aprendimos y durante la pandemia no ha salido nadie a la calle o ha salido muy poca gente a protestar por el gobierno. A mí Ujú. me da la sensación de que en este país en el que vivimos, las protestas van por barrios y van por gobiernos. Y hay mucha gente que tiene poder de convocatoria que probablemente ahora no se esté usando. Los sindicatos. Sí, Pues a mí me sorprende mucho que llevemos 4 años sin una huelga general, en la situación en la que estamos. Si esta situación, cualquiera de las situaciones que hemos vivido en los últimos 4 años, se hubiera dado con un gobierno de otro color, pues yo creo que probablemente el sentimiento social sería diferente. Yo soy de Madrid y lo sí. de la pandemia ha sido un desastre absoluto. Y durante la pandemia ha muerto mucha, mucha, mucha gente. Y me sorprende ver cómo se habla, cuando se habla de Ayuso en medios, mucho, de Ayuso asesino. O sea, todos hemos Sí. visto los medios y sabemos el foco que hay puesto sobre Ayuso. Cuando, que yo recuerde, sí, que son las consejerías las que tienen las competencias de sanidad. Pero al final no somos justos en cuanto a la crítica social. Y yo creo, desde un punto de vista del cual no soy muy experto, pero me da la sensación de que hay determinados intereses que hacen que determinada gente salga a la calle si le interesa al sindicato de turno. Me sorprende que los sindicatos estén tan tranquilos últimamente. A ver, me sorprende, ¿no? Es un poquito Bueno, de ironía y yo creo que nuestros sí. espectadores son suficientemente inteligentes como para captar la ironía, José Antonio. Claro. Bueno, viendo la cantidad de subvenciones que vienen recibiendo en los últimos años, no parece lógica Sin la. duda. Para terminar, quería preguntarle su valoración sobre la polémica ley de vivienda. Hemos visto que se ha aprobado a toda velocidad, incluso ha sido como una especie de parche político para tapar el pulso fallido con Ferrovial. Y quería preguntarle si tiene alguna valoración de lo que podemos esperar. Todo el mundo habla de fuga de propietarios y de aumento de precios, pero no sé si considera que hay algún otro aspecto fundamental. A ver, al final, si hacemos las cosas corriendo y rápido para tapar parches electorales y para desviar la atención, lo que vamos a hacer es los problemas grandes que tenemos en este país, en lugar de resolverlos, hacer que se compliquen todavía más. Este país tiene un problema muy grande con la vivienda que está unido a otro de los grandes problemas que tenemos a este país, que son los salarios. Y además, vivienda y salarios encajan también con otro problema que es el paro. O sea, al final estoy hablando de la estructura social de España. Es evidente que hay que construir, que hay que promocionar viviendas públicas para determinados elementos, para determinadas áreas, en determinadas zonas geográficas. Además, o sea, eso es objetivo. O sea, se Sí, necesita un parque de vivienda pública, tanto en alquiler como en propiedad. Y además que sea un parque de vivienda pública protegida, que no se venda a los 2, 3 años o a los 10 años a un fondo de inversión americano para que se ponga a echar a gente. Eso es evidente. Necesitamos una política nacional o europea, si me apuras, digo, por tirar más para arriba y sí. salir de la guerra política. Necesitamos una política coordinada en relación con la vivienda. Además, esa política tiene que ser capaz de adaptarse a las diferentes situaciones concretas que hay en cada una de las regiones españolas. O sea, eso es de cajón. Y por si todo esto fuera poco, tenemos determinadas zonas en España, estoy pensando, por ejemplo, en las Baleares, Sí. donde una temporada del año llegan alemanes como si no hubiera mañana.
alemanes con un poder adquisitivo mucho más grande que lo normal. Y en esa misma zona tienen que convivir con los alemanes, con los turistas, profesores de instituto, profesores de colegio, funcionarios, cuyo poder adquisitivo es mucho menor. Pues yo si tuviera un colegio, si fuera el gestor público de un colegio en Alemania, ¿qué haría para los meses de verano? Pues probablemente pensaría él en no solo tengo que tener instalaciones para el colegio, sino tengo que tener instalaciones para que los profesores puedan dormir. Estoy hablando de un caso concreto en Baleares. En Madrid tenemos una situación bastante parecida, salvando las distancias. En Madrid tenemos unas zonas, o sea, todo el mundo quiere vivir en Madrid, todo el mundo quiere trabajar en Madrid. Y al final la oferta de viviendas que tenemos en Madrid es muy, muy restringida. Y al mismo tiempo hay muchos turistas que vienen a pernoctar en Madrid. Estoy hablando de una política global, coordinada, pero que sea capaz de resolver problemas concretos. Esto es razonable, pero requiere tiempo. No se puede hacer de un día para otro y construir un parque de viviendas públicas, pues entre que lo piensas y lo ejecutas, pues puede haber pasado una legislatura de por medio. Y en la vida política que nos ha tocado vivir, o tomas decisiones que tengan un resultado en una semana, o la política no tiene sentido desde el punto de vista del rédito electoral. La realidad que nos encontramos, que lo que hemos visto esta semana es un parche más. Y con parches no se resuelve el problema de la vivienda, José Antonio, tristemente. Ojalá se pudiera resolver. Luis, muchísimas gracias por este análisis de la situación económica de España y te esperamos de vuelta en 24 horas de economía, es tu casa. Un verdadero placer. Muchas gracias, José Antonio.